Bueno, camaradas, me alegro de estar mucho con vosotros y primero de todo he de hacer real ese dicho castellano que dice: es de bien nacido el ser agradecido, y agradecer a la nación argentina la simpatía, la humanidad y el cariño con el que me han recibido, especialmente a los camaradas Linconao, Garayalde, Pablo, Asís y Mazuco, un pequeño grupo de jóvenes de 6 o 7 personas que han demostrado que realmente el trabajo siempre lo hacen unos pocos. Decía ese personaje histórico del que hoy celebramos el 60 aniversario de su desaparición, que la historia la escriben las minorías, no las mayorías. Y Friedrich Kupfus, que fue realmente el fundador de CEDADE, era un miembro de la SA alemana que se refugió en España junto al hermano Clemente, que era un sacerdote de La Salle. Curiosa mezcla, la SA y la Iglesia Católica fundan una organización nacionalsocialista en España. Decía, efectivamente, no os dejéis llevar por la pasión del número. Siempre son pocos los que trabajan, siempre son pocos los que actúan, siempre es una minoría la que lleva el peso de la lucha. Este Friedrich Kupfus murió con 80 y pico de años, pobre, en la absoluta miseria. Todo el dinero que ganaba como traductor era un genio, que conocía 20 o 25 idiomas diferentes europeos y no europeos. Lo invertía en hacer fotocopias, en hacer panfletos, en imprimir hojas. Iba del trabajo al local de CEDADE, del local de CEDADE de su casa, su esposa también en la miseria, dejando en todos los coches por las calles de Barcelona esta propaganda. Era el luchador nato que había vivido la Primera Guerra Mundial, la lucha por el poder en la República de Weimar, la Segunda Guerra Mundial, la derrota, el exilio, y pese a todo, hasta los 80 años nos demostró que no hay derechos adquiridos. No hay nadie que pueda decir: yo ya he luchado de joven, yo tengo ya un pasado, yo estoy cansado, yo me retiro. No hay retirada posible. La naturaleza no conoce la retirada. La naturaleza dice: hay un espacio vacío, luego lo ocupará otro si tú no lo ocupas. Por lo tanto, la gente puede cambiar la forma de luchar, la gente puede cambiar la forma de enfrentarse a la situación, pero la naturaleza es una lucha continua. ¿Qué os puedo decir hoy que no sepáis? Todos los aquí presentes, por lo que tengo entendido, sois personas allegadas a la cosmovisión del mundo que a todos nos anima. Todos vosotros habéis leído probablemente muchísimo. Hay pocas cosas nuevas que os pueda explicar. Pero es importante de vez en cuando refrescar no solo el ideal, sino la motivación que nos lleva a continuar adelante en una situación mundial, planetaria, que realmente se hace difícil. 60 años hace, el día 30 de abril, que el héroe de la Segunda Guerra Mundial, como lo definía Francis Parker Yockey en Imperium, desapareció para siempre. Y cuando sus más allegados, Hans Baur, el piloto personal, y otros camaradas le decían: tenemos submarinos que le pueden llevar a la Argentina precisamente, aviones que le pueden llevar a España, podemos sacarle de Berlín, y él decía y repetía: a ver, señores, no han entendido nada. Yo he ordenado a la Hitlerjugend y a las Waffen-SS que combatan hasta el último hombre, hasta el último cartucho, y que se queden en Berlín. ¿Cómo pueden pretender que yo abandone Berlín ahora y me escape como un vulgar delincuente? Entonces él decidió quedarse, y si bien podía haber salido a luchar con la ametralladora cuando los rusos se encontraban a 100 metros de la Cancillería en el búnker de Berlín, después de recibir la triste noticia de que habían detenido a Mussolini pocos días antes, lo habían colgado patas arriba, lo habían destrozado, digo, le tengo que ahorrar al pueblo alemán y a la historia este capítulo deplorable, y decidió suicidarse. Muchas personas creyentes, incluso organizaciones católicas, dicen: bueno, pero es que suicidarse no es cristiano. Pero todo el mundo olvida que la Iglesia Católica precisamente defiende el suicidio heroico. ¿Y qué es el suicidio heroico? Simplemente lo que hicieron en Numancia, lo que hicieron en la resistencia de Sagunto, lo que hacían los cristianos en el circo romano en Roma cuando les decían: usted deje de ser cristiano, hágase pagano o lo entregamos a los leones. Y la gente decidía entregarse a los leones. Aquello era un suicidio como el de Hitler, era un suicidio heroico. Por lo tanto, hay que diferenciar a aquellos que se suicidan o se quitan la vida por miedo a la lucha, por miedo a la misma vida, o por miedo a hacer frente a las situaciones, y aquellos que lo hacen como un imperativo categórico, como una lucha, como un combate que ha de servir de ejemplo a los demás. Yo no quiero hablar de este personaje histórico ahora, de su vida, porque todos habréis leído probablemente el Mi lucha, que es su obra ideológica, si bien es anterior al final de la guerra, a los años 20, y puede haber quedado anticuada. Las verdades esenciales quedaron escritas aquí.
También conocéis probablemente el libro de August Kubitschek, Adolf Hitler, mi amigo de juventud, donde se nos explica de una forma muy personal y muy humana quién era esta persona cuando tenía 17, 18 y 20 años. O podéis leer el libro de Hoffmann, su fotógrafo y amigo personal, cuando escribe Yo fui amigo de Hitler, libros que pueden adquirirse probablemente en Argentina y si no que en España están disponibles. Hitler solo nos interesa hoy en tanto en cuanto sea vigente. Y la pregunta ¿es Hitler hoy vigente 60 años después de su desaparición? ¿Es Hitler un personaje histórico como Julio César, como Carlomagno, como Alejandro el Grande? ¿O es una persona que nos puede servir para solucionar problemas hoy en día? Yo creo que el análisis es diferente. El análisis ha de ser ¿qué nos ha dado el mundo de los vencedores? Porque el mundo que vivimos hoy no es más que otro que el mundo que nos han organizado, que nos han preparado aquellos que ganaron la Segunda Guerra Mundial, es decir, los enemigos de Hitler. Lo más fácil para convencer a cualquier persona, yo creo que es decirle, vamos a ver, ¿usted está de acuerdo con que la juventud pierda el tiempo en la discoteca con música horrorosa, drogándose, bebiendo alcohol, perdiendo el tiempo? Probablemente os dirá que no. ¿Usted está de acuerdo con que las mamás no puedan tener bebés porque no tienen dinero ni para pagar el alquiler? Probablemente os dirán que no. ¿Está usted de acuerdo en que se disuelvan las naciones, las patrias, las razas, las culturas, donde se pierdan los ideales, donde se disuelva el espíritu religioso de los pueblos, donde se disuelva el arte, la belleza, como ha dicho el camarada Lincoln? Probablemente os dirá que no. Por lo tanto, usted, señora, usted, señor, no está de acuerdo con el mundo de los vencedores. Usted probablemente está de acuerdo con el mundo del vencido, es decir, con lo que quería Hitler. Porque Hitler, ni más ni menos, nos ha hecho de letrero indicador. ¿Cuál es el camino a seguir? Él cayó en 1945 en un ocaso de los dioses tremendo entre las llamas, digno de una ópera wagneriana, pero es más actualidad todavía que entonces. Él nos hablaba de la importancia, en su testamento político prácticamente, nos da 3 mensajes importantes. Uno es, sed duros, pero jamás injustos. Dos palabras muy importantes. Hay que ser duros si alguien quiere que un país funcione, si alguien quiere que una empresa funcione, que un grupo político funcione, pero hay que ser siempre justos. Y 2 mensajes políticos que quizá quedan escuetos, pero es la esencia, el elixir de la cosmovisión del mundo del nacionalsocialismo, que fueron luchar despiadadamente contra el envenenador de todos los pueblos, esto es, el falseador de la cultura, como lo nombra Parker Yockey, y aplicar rígidamente las leyes raciales. Son solo 2 puntos, había muchísimos más, pero estos 2 puntos eran los indispensables para conseguir que Europa, el hombre blanco, la raza blanca, la cultura occidental sobreviviera a esa hecatombe de la Segunda Guerra Mundial. Conocemos por la historia que la Grecia helénica, la Grecia clásica, que como sabéis fue una creación de los pueblos dóricos, los pueblos aqueos que vinieron del norte de Europa, y esa eclosión de sangre fresca y homogénea del norte, con el buen clima y el paisaje griego y el tiempo necesario, lejos de los fríos del norte, permitió a estos pueblos elevar grandes culturas, con esculturas hermosas, edificios, matemática, pensamiento, filosofía. Crearon la gran cultura griega, que de alguna manera es el fundamento básico del mundo nuestro, del mundo europeo, de la Europa que vivimos, de la nuestra. Los griegos, por algún motivo, cometieron el error de importar esclavos de las colonias factoría, que eran evidentemente no indoeuropeos, y como ocurre lamentablemente en todas las etapas de la historia, el hombre blanco necesita tiempo para demasiadas cosas. Si tiene que componer sinfonías, escribir filosofía, edificar partenones, y no tiene tanto tiempo para tener 12 o 14 críos como puede tener la gente que venía de Asia Menor o de África. Así llegó a la conclusión de que los mismos griegos desaparecieron al no tener, como había ocurrido en la India 5 o 6 mil años antes, un sistema de castas, un sistema de barrera social que impedía que las razas y pueblos diferentes se mezclasen con los pueblos dirigentes, en este caso los griegos. Y los griegos desaparecieron. Es una anécdota conocida de la historia que nos habla de Esparta, y cuando llegan a conquistar Atenas definitivamente después de muchos años de lucha, llegan a la ciudad y preguntan, ¿dónde están los griegos? Y la gente que había allí, la negrada de la época, les dice, señores, los griegos hace tiempo que no existen, de haber existido ustedes no habrían entrado. Entonces, aquella respuesta
desarrollaba de una forma simple el problema de por qué Grecia desapareció. Ahora bien, Grecia tuvo una gran posibilidad, heredó en el Imperio Romano esa cosmovisión de la filosofía, de la matemática, del pensamiento, de la idea de la belleza, que el pueblo romano, con su idea del Estado, con su idea del derecho, con su idea del imperio, absorbió e integró con un pueblo joven, dinámico, fuerte, otro pueblo indoeuropeo. Y el Imperio Romano extendió esta cultura y esta forma de ver el mundo por todo el mundo conocido del momento, hasta el Limes, en Inglaterra, hasta la Alemania, los bosques de Teutoburgo, donde Arminia el Querusquer les paró los pies, a España, al norte de África. Los romanos duraron, probablemente es el único estado o sistema político que duró tantísimos siglos. No hay, según Schopenhauer, estado ni organización humana que resista el embate del tiempo, pero el Imperio Romano casi llegó a quitarle la razón a Schopenhauer, porque duró tantos siglos que se puede hablar realmente de un estado eterno, de alguna manera, de la Roma eterna. Pero Roma volvió a cometer el mismo pecado contra la raza y el mismo pecado político que le costaría su existencia. Cuando en la época de decadencia los emperadores romanos, la población romana había aminorado las guerras y la expansión del imperio había llevado al gen romano más allá de las fronteras, no le quedó más remedio que absorber también pueblos extraños. En los últimos tiempos del Imperio Romano, Roma volvió a dar la ciudadanía romana a los esclavos que había traído de Asia Menor, de África, y eso fue a largo plazo el fin de Roma. Nosotros sabemos por la historia que Roma desapareció allá por el año 400, primero por su debilidad y porque faltaba también la esencia biológica que había hecho posible Roma. Roma, sin embargo, tuvo otra gran suerte. Los pueblos bárbaros del norte, frescos, jóvenes, con un alto índice de natalidad, irrumpieron en Roma y quedaron sorprendidos y boquiabiertos de aquella cultura, de aquel gran imperio, de aquella latinidad que ha marcado el mundo, el planeta hasta el día de hoy. Como sabéis, toda la justicia y el derecho romano nos viene de entonces, la concepción del Estado mismo. Y estos pueblos bárbaros, entre comillas, que aportaron sangre fresca y joven, indoeuropeos igualmente, formaron la gran época de la Baja Edad Media, el Sacro Imperio Romano-Germánico de la nación alemana, y fundaron toda aquella Europa medieval, oscura, dicen hoy los progresistas, pero de aquella pequeñas ciudades de la Europa medieval oscura salieron Miguel Ángel y Leonardo da Vinci y grandes ciudades medievales con artistas técnicos. Cuando uno ve hoy en día los inventos de Leonardo da Vinci, donde tenemos desde el parapenta hasta los paracaídas, los aviones, los ultraligeros, todo aquello hoy en día existe, pero existe porque él lo pensó un día y lo diseñó. Cuando uno ve los cuadros, las figuras y autorretratos de Leonardo da Vinci, ve a un hombre, un italiano, pero un italiano de raza germánica, prácticamente 2 metros, de ojos azules, pelirrojo. Cuando uno piensa en Vivaldi, el prete rosso, el pelirrojo también, uno se da cuenta que este nuevo imperio, fusión de la cultura griega, del imperio romano y de los pueblos germánicos, era un pueblo indoeuropeo también. Así ha seguido siendo hasta el día de hoy. Diversos imperios, diversas naciones se han sucedido en la dirección de la cultura europea. Muchas naciones han tenido guerras unas con otras por un par de kilómetros, por unas franjas de territorio. Cita Hitler con un discurso que esta nación europea ha sido a veces un poco peleona, en peleas y luchas de familia, pero a fin de cuentas es una misma y gran familia. El problema hoy es que Europa, de la que Argentina, como Sudáfrica, Australia o Estados Unidos no son más que un apéndice de la misma Europa, porque Europa no es el continente geográfico, península de Asia que limita entre el Atlántico y los Urales, sino aquellas naciones, aquellas culturas formadas por hombres de raza y de cultura y de pensamiento europeo. Por lo tanto, Argentina es Europa, lo mismo que es España, lo mismo que es Alemania y lo mismo que es Noruega, muy a pesar de que estéis en América geográficamente, pero sois una parte de Europa. Pero esta Europa ya no tiene sucesores. Ya no hay un imperio romano que nos vaya a suceder, no hay un imperio griego, no hay una raza de bárbaros germánicos en el norte, somos los últimos indoeuropeos. Y de esto hay que ser muy conscientes porque estamos en una época de impasse, en una época de rupturas, de cambio absoluto, frente al que hay que perder el miedo.
yo digo siempre que el pesimismo no tiene sentido. La naturaleza no conoce el pesimismo. La naturaleza conoce solamente la existencia y la vida. Si un ciervo perseguido por los leones decide, hombre, es que yo estoy cansado de luchar, no hay nada que hacer, los leones son muchos, y decide no correr, los leones se lo van a comer. Por lo tanto, este ciervo va a desaparecer del mapa. Por lo tanto, ¿quién sobrevive? Los ciervos que corren. Del mismo modo, la historia nos muestra que solo aquellos pueblos decididos a luchar sobreviven. En otro discurso de Hitler nos cita que aquellos pueblos en esta naturaleza, en este mundo de la eterna lucha, que no quieran luchar, están destinados a desaparecer. Cuando finaliza la guerra en Alemania, en frases que muchos han considerado un poco duros, Hitler advertía: he sido la última esperanza de los europeos. Muchos dicen, bueno, este hombre que está diciendo, ¿no? O sea, hay muchos camaradas incluso que dicen que pudo llegar a ser arrogante diciendo algo así, pero no era más que una persona inteligente. Él sabía que después de él no había ninguna nación, ningún líder político, ninguna ideología, ninguna cosmovisión del mundo capaz de aglutinar a los europeos nuevamente y llevarles a la supervivencia. Eso no quiere decir que haya que tirar la toalla, simplemente él nos advirtió de los grandes peligros que nos acechan, del mundo que nos iba a llegar, que nos ha llegado. Ya no hablamos en futuro, hablamos en presente, y por lo tanto del gran deber que tenemos, gracias, para poder hacer frente a esta catástrofe planetaria. Decía Hitler: si el falseador de la cultura se apodera del poder político una vez derrotada Alemania, el mundo acabará siendo una bola perdida en el universo sin cultura y sin una concepción elevada de la existencia. Parece como si las cosas nos llevasen a ese camino. Pero para el mundo de ahí fuera, para el mundo petardeante de autobuses que siguen contaminando por las calles de Buenos Aires, ¿qué vigencia tiene Hitler? Vosotros aquí en Argentina lo conocéis mejor que nadie, tenéis una deuda externa tremenda que os ahoga, que os absorbe, que estrangula la riqueza nacional. Sois un país rico, un país que tiene petróleo, que tiene gas, que tiene trigo, soja, carne, con un país con una gran cultura, que habíais tenido siempre una gran cultura en toda Europa, en toda América, y queréis una potencia realmente en el cono sur. Pero no sois los únicos con deuda. Como sabéis, todo el tercer mundo, es decir, el planeta entero, debe al primer mundo muchísimo dinero. Pero toda Europa, todos los países europeos, incluidos Inglaterra, Francia o Alemania, que son las potencias, tienen una deuda externa imposible de pagar con los Estados Unidos. Pero lo curioso es que los Estados Unidos debe todo lo que tiene, todo el Producto Interior Bruto, todas sus propiedades a la alta finanza internacional. Entonces, ¿quién cobra aquí? Si todos los países del planeta están debiendo dinero, si todas las naciones tienen deuda, ¿dónde está esa realidad virtual? ¿Dónde está esa realidad desconocida que, más allá de las naciones y los diversos gobiernos, controla la riqueza de los países? Creo que no hace falta que os lo explique, porque lo sabéis claramente. Es el falseador de la cultura, llamémosle vikingos, llamémosle paisanos, como queráis llamarles. Son ellos. Pero no solo eso, él hablaba ya entonces de que había que volver a la naturaleza, de que la nación alemana, entonces una potencia industrial, debía volver al campo, que era el campesino el que mantenía las familias, el que tenía los niños, el que podía realmente educar familias numerosas, que había que llevar a la humanidad a una vida natural cerca del bosque, cerca de la naturaleza, dándole, como ha dicho Lincolnau, casas a los obreros con huerto para poder tener sus tomates y sus pepinos, y con jardín para tener un poco de belleza cerca de casa. Ya entonces habían investigaciones muy avanzadas de la lucha contra el cáncer. El mismo Hitler quería prohibir el tabaco, si hay algún fumador aquí que me perdone, y tenían muy claro lo que era la medicina natural, por ejemplo, la homeopatía, ¿no?, la ecología. Él mismo era vegetariano por el amor a los animales, ¿no?, lo que demuestra su alto nivel ético. Estaban mucho más avanzados a los países, movimientos políticos y estadistas de su época, que hoy en día. Has mencionado las autopistas. Un cuarto de siglo antes que en Europa, que Francia construyera la primera autopista, Hitler tenía ya el país lleno, 7.000 kilómetros de autopistas construidas y 14.000 más en construcción.
un automóvil, el Volkswagen, que hoy en día ha pasado de moda, evidentemente, pero en su momento cualquier coche costaba 3.000 marcos y él ordenó al doctor Porsche, que el diseñador, quiero un coche que no cueste más de 900 marcos. Pero esto es imposible, un coche cuesta mucho dinero, ¿cómo lo voy a hacer? Haga lo que quiera, pero ha de ser un coche económico que lo pueda comprar cualquier persona en Alemania, que pueda ir de vacaciones, que pueda pasar el fin de semana con la familia. 900 marcos, no más. Y de su puño en letra todavía se conserva el diseño, como él siempre estaba muy ligado a la naturaleza, imitando la aerodinámica de los peces y de las aves. Hizo un coche en su momento aerodinámico, cuando los coches del momento parecían ataúdes de entierro, ¿verdad? Construyó numerosas máquinas de guerra que son poco interesantes para nosotros, pero nos demuestra hasta qué punto este sistema político dio un impulso tremendo a la ciencia. Hay un discurso último del doctor Goebbels, que seguramente conocéis, donde dice: después de nosotros vendrán épocas más nuevas y más brillantes, pero la pregunta decisiva es si en este mundo más nuevo y brillante vivirán también personas más felices. Pregunta fundamental. ¿Son las personas de hoy, las personas que viven en las democracias occidentales, personas felices? Permitidmelo cuestionar, donde no solo en Argentina, en España, en toda Europa, en Estados Unidos, los psicobolches viven la mitad de su vida en el diván, atendidos por estos psicólogos, haciendo un papel que durante los 2000 años de cultura cristiana europea había hecho el sacerdote. Era simplemente un confesor, y el confesor, además de tener el poder para aquellos que tienen fe de absolver los pecados, tenía la gran ventaja de escuchar. Porque ese es el gran problema del mundo de hoy. Nadie escucha. Vivimos en grandes ciudades rodeados de gente, pero todo el mundo vive en soledad o vive una vida sin comunicarse con los demás. El sacerdote escuchaba a la gente y además no les cobraba la factura, que era muy importante. Hitler consiguió que las personas fueran felices mientras tuvo tiempo y ocasión en estos pocos 6 años de paz que tuvo antes de que estallase la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo un destino histórico terrible. Tuvo que enfrentarse a 52 naciones dirigidas por un contubernio capitalista y comunista, símbolo del cual, como sabéis, son esa estrella de 5 puntas que llevaban los carros de combate americanos de color plateado y los carros de combate soviéticos de color rojo, pero era la misma estrella de 5 puntas, mientras los carros de combate llevaban la cruz cristiana de los caballeros teutónicos. Un pequeño símbolo que nos muestra quién había detrás de ese combate contra la Europa cristiana, quién había detrás de aniquilar al Reich. Cuando en 1945 Hitler, después de haber dado todo lo que podía dar a su pueblo, por amor a su pueblo, a Europa y a nuestra cultura, dio su juventud, dio su salud, dio su inteligencia, decide que tiene que quedarse en Berlín y resistir hasta el último momento, no hace sino derrotar al enemigo. Leí hace poco en un periódico vía internet de un gran rabino en Estados Unidos que decía que contra el carisma de Hitler no había carisma comparable en la historia del mundo y que contra el carisma de Hitler probablemente nos estrellaremos. Esto lo decía un rabino norteamericano. Efectivamente, si habéis visto la película, no sé si la han estrenado ya aquí en Argentina, El hundimiento de Hitler, no es una película nuestra, es una película comercial más, mejor probablemente que las antiguas películas que se hacían sobre los últimos días del Führer, pero es una película que muestra cuando menos una realidad histórica. Los alemanes son más serios a la hora de hacer películas y es bastante fiel a la realidad. Ahí se ve claramente la imagen de un héroe de la antigüedad clásica. Un héroe como podían haber sido los héroes de las Termópilas. Como sabéis, los héroes de las Termópilas, apenas un par de centenares de soldados, deciden enfrentarse al ejército persa de Darío, 200.000 soldados, no tienen ninguna posibilidad y sin embargo deciden quedarse. Pero hoy el mundo entero recuerda a los héroes de las Termópilas. Del mismo modo, nosotros hoy aquí, 60 años después, estamos recordando a esos jóvenes de las Waffen-SS francesas de la división Carlomagno, que en 1945, cuando los alemanes se rendían, cuando en Berlín la gente ya no creía en la victoria, ellos rompen el cerco soviético y se dirigen a Berlín, ante el pasmo de la ciudadanía y de la población alemana, que dice: estos chicos vienen cantando como en 1939 y aquí ya no hay nada que hacer. Y les preguntan: pero ya saben que no hay nada más que hacer. Y los franceses les responden: precisamente porque ya no tiene sentido, la lucha es más hermosa. Qué frase más hermosa, qué espíritu combativo, qué idealismo llevaban aquellos hombres a morir, a combatir en el Berlín de 1945. Era ese espíritu heroico que tuvieron los griegos, que tuvieron en las Termópilas, que tenía el Imperio Romano, que tenían los soldados y los estados y los caballeros,
que defendían Viena con el príncipe Eugenio contra las invasiones turcas, que defendían con los caballeros teutónicos las invasiones asiáticas en Rusia, o los caballeros castellanos que durante 8 siglos defendieron en España, en Castilla, cogiéndoles terreno, la europeidad, la cristiandad, la raza blanca, la nación europea. Ese mismo espíritu que les llevaba a combatir cuando no había nada que hacer. Decía Kant que hay que luchar porque hay que luchar. Vaya una explicación. Hay que luchar porque hay que luchar. Es por el imperativo categórico. Es decir, no hace falta que nos espere al final la victoria o que nos espere una hoguera en las llamas. Hay que luchar, sencillamente. Pero tenemos una gran ventaja y una gran desventaja. Los aquí presentes todos habéis conocido por una forma u otra. Unos habréis llegado al nacionalsocialismo o al conocimiento del nacionalismo o del patriotismo a través de la simpatía a esa elegancia, a esa mística del soldado alemán, de las divisiones SS, de las divisiones de voluntarios europeos, con una gran disciplina, que de alguna forma en el chico de 10, 12, 13, 14 años, todavía no envenenado por la propaganda del sistema, con una memoria genética y con una llamada del norte pura, descubre en esos derrotados, en esos vencidos, en esos condenados por ser los malos de la película, algo que le une a su propia alma. Y de ahí muchos jóvenes han llegado a nosotros. Otros han llegado por la simple elucubración económica o política. Pero yo he de decir que, excepto el camarada Bochaca, que era un demócrata convencido y llegó al nacionalsocialismo leyéndose las memorias de Churchill, después de verlas dijo: aquí hay algo que falla. En general, la mayoría de los camaradas llegan a nosotros precisamente por esa llamada del norte o por esa memoria racial que nos lleva a recordar un pasado primigenio cercano a la realidad. Ahora bien, ese conocimiento nos pone en peligro en el sentido de que nos puede comunicar el dulce encanto de sentirse élite. Yo estoy convencido, conozco, sé que hay muchos camaradas que ante la falta de éxito en el exterior, ante la falta de éxito social o político en el frente, al otro lado de nuestra pequeña masonería blanca, unos deciden volcarse en la lucha interna, la pequeña secta, la lucha política, ideológica, de grupos, de partidos, de siglas, de diferencias de carácter. Y otros se esconden en la Torre de Marfil. Unos han decidido tomar partidos volantes, irse al sur de la Patagonia o la Antártida y descubrir el último batallón de Bota para que nos venga a salvar, y no nos va a venir a salvar, lamentablemente. Creo que es un error. Otros más serios han estudiado filosofía, han estudiado tradición, han descubierto pensadores y filósofos serios que hablan y estudian los tiempos pasados de las diversas culturas europeas, y aunque es positivo estudiar, se encierran en esa filosofía, se encierran en esa tradición y esperan que el Kali Yuga o que la tormenta pase, y esa no va a pasar si no le damos un empujoncito. Y otros sencillamente se suicidan, cometen suicidio político, sea haciendo caso de la propaganda del sistema y formando dentro de su tropa, como los skinheads o los punkis o los ocupas, que no son ni más ni menos que la juventud democrática. Yo, cuando en España los periodistas me preguntan: oiga, pero usted defiende a estos chavales que van dando palizas por la calle y que son más que bandas de delincuentes, y digo: oiga, no, a mí no me acuse de esta juventud, porque esta es la juventud de su sistema, es la juventud de su sistema político, es la juventud democrática. Los skinheads salieron en las ciudades capitalistas de Londres, de Estados Unidos, en los barrios pobres, como protesta a un sistema que no les daba respuesta ni ideales a una juventud perdida. Coja a un chaval de la Hitlerjugend, iba a la montaña, estos viven en ciudades. Coja a un chaval de la Hitlerjugend, no bebía, no fumaba, y estos fuman y beben. Eso no quiere decir que haya que luchar contra los skinheads, como no hay que luchar contra los punkis o contra los comunistas. Yo digo siempre que cualquier hombre blanco, sea comunista, sea de izquierdas, de extrema derecha, de cualquier grupo político o secta, es un futuro posible camarada, porque pertenece a nuestra comunidad. Solamente hay que informarle. Yo no conozco a día de hoy todavía ningún skinhead que tenga 50 años. Es decir, que son una etapa juvenil, que uno quiere protestar contra la sociedad en que vivimos y que quiere responder a esta falta de ideales y a esta falta de respuestas a un sentido de la vida. ¿Cómo luchar contra ese dulce encanto de sentirse élite? Simplemente dándose cuenta de que no somos probablemente tal élite.
Es decir, hay muchos camaradas que han luchado en época de Tacuara, aquí, en época de CEDADE, en España, que han combatido en diversos grupos políticos, que empezaron muy jóvenes, como nosotros. Yo tenía con 16, 17 años cuando empecé a militar en CEDADE, y que, bueno, pues hoy en día pues tienen 40, 50, 60, 70 años y evidentemente no pueden enganchar carteles como hacían en su momento, ¿no? Pero creo que es importante que todos tengan en cuenta que no existen, como he dicho al principio, derechos adquiridos. Me comentaba el camarada Gustavo, que está por aquí, que hablaba con el Obergruppenführer, el responsable de la demarcación de Berchtesgaden, cuando en 1945, por un error de comunicación mal interpretado por Bormann y por un mal ambiente reinante en Berlín, desde luego, en un momento de total derrota, Goering establece contactos con los norteamericanos para ver si había alguna posibilidad. No había ninguna, pero él la establece pensando quizás con la mejor voluntad. Entonces en Berlín deciden su detención. Este camarada, este oficial, alto oficial de las SS, va a ver al mariscal y dice: mariscal del Reich, tengo que detenerle, lo siento mucho, pero es una orden. Es cierto que Goering, hasta cierto punto, se había dormido en los laureles. Las épocas de victorias de la Luftwaffe del 39, 40 y 41 habían pasado, y probablemente vivía un poco de los derechos adquiridos. Quizá no había entendido, como no entendió Himmler, como no entendieron muchos, que no era posible un contacto, no era posible una paz con los enemigos de Alemania, del nacionalsocialismo, porque este enemigo quería una rendición sin condiciones. Y ante una rendición sin condiciones no hay posibilidad de tratos de ningún tipo. El único que lo entendió bien fue Goebbels, cuando Hitler le ordena: por favor, diríjase a los Alpes y hágase cargo de la Festung Alpen, es decir, de la fortaleza de los Alpes. Y él entiende claramente que ese reducto en los Alpes tenía pocas posibilidades de victoria, podían haber alargado la batalla un par de semanas, quizá un mes máximo. Y le dice: mi Führer, por vez primera no voy a obedecer una orden suya y me voy a quedar con usted, porque creo que en el futuro los ejemplos van a ser más importantes que los héroes. Y ahí Goebbels da en el clavo plenamente, se da cuenta que él, al igual que Hitler, van a quedar como ejemplo, van a quedar como fuerza mística que va a alimentar a la juventud y a los no tan jóvenes en el futuro. De hecho, estamos aquí hoy reunidos todos nosotros porque hace 60 años este personaje histórico decide no salvar el pellejo, sino salvar el honor de una nación. Hubo personas que por salvar su vida perdieron su honor, y como dice Bochaca, los que quieren salvar su vida a costa de su honor empiezan perdiendo su miserable honor y acaban perdiendo también su miserable vida. Yo creo que lo más importante que os puedo decir hoy aquí a los jóvenes y a los no tan jóvenes es qué hacer en el futuro, es decir, el futuro no muy lejano, sino en el futuro que nos va a tocar vivir a todos nosotros. La media de edad aquí quizás es de 30 años, hay gente de 50, de 60, otros de 20 años. ¿Qué hacer? Yo he visto un problema importante en Barcelona, en España, con los camaradas jóvenes, y es que cuando llegan a nosotros, yo recuerdo la época en que tenía 16 años y llegaba, el problema que teníamos era hacer de ellos nacionalsocialistas, pero no en el sentido fanático, en el Hollywood nazi que nos quiere plantear el sistema. Nosotros siempre tuvimos la idea muy clara de que queríamos hacer un nacionalsocialismo serio, inteligente, elegante y a ser posible cristiano. Porque vivíamos en una Europa cristiana. Europa existe porque esas pequeñas ermitas que hay vikingas en Noruega y en Dinamarca, o esas ermitas románicas que hay esparcidas por Castilla, Galicia y Asturias, que recorren desde Inglaterra hasta las estepas rusas, son las que han conformado realmente Europa. Uno puede ser cristiano por convicción o por atracción. Es decir, puede ser cristiano porque cree realmente que Cristo es Dios y es nuestro Salvador, o simplemente por saber que el cristianismo ha hecho Europa y el cristianismo aglutina a Europa. El día que el cristianismo desaparezca, Europa desaparecerá con él. No solo eso, la Iglesia Católica, sabemos que en Europa y en el mundo hay muchos cristianos que son ortodoxos, que son protestantes, y aquí en la Feria del Libro he visto cantidad de sectas tremendas, sectas del Séptimo Día, grupos cristianos del Brasil y cosas raras, pero es la Iglesia Católica la que está haciendo el último y único baluarte frente a la invasión total del sistema. Es una organización jerárquica, dogmática, antidemocrática, y que está diciendo que no a todo lo que le dice el sistema. Si subsistirá o no, no va a depender de nosotros, pero quería decir esto porque, como os he dicho antes, en CEDADE queríamos hacer un nacionalsocialismo serio, inteligente, elegante, presentable y cristiano, frente a las diversas posibilidades de los grupos políticos. Teníamos que escoger un chico joven que nos venía, educado en la España de Franco,
y bueno, pues hacerle entender cuál era el sistema económico de Hitler, convencerle de que no es el oro lo que comían los alemanes, no son las divisas, sino que comían patatas. Cuando a Hitler le dicen, y cuando llega al poder, usted caerá en 2 o 3 años porque no tiene divisas, y Hitler responde, señores, en Alemania no comemos todavía oro, comemos patatas. Tengo 6 millones de alemanes con brazos fuertes, cultivarán la tierra y comeremos patatas. Cogeré otros millones de alemanes y sacaremos cemento de las montañas y haré la primera red de autopistas, y entonces la economía funcionará. Construiremos los primeros coches, construiremos las máquinas de imprimir Heidelberg, los coches, las motos BMW, los coches Mercedes. Con la mejor tecnología enviaremos a Rumanía esos coches para que nos envíen cerdos, y a España esas máquinas de imprimir y nos enviarán naranjas. Y la economía nacionalsocialista funcionó. De ahí que le odien como le odian. De hecho, fue el motivo de la Segunda Guerra Mundial. Teníamos que explicar a los jóvenes que nos llegaban a nosotros por qué es importante el arte y la cultura, por qué es importante la música clásica. Hoy, poco antes de entrar en la feria, he ido por el jardín botánico que hay cerquita, he quedado maravillado de las bellísimas esculturas que tenéis. He visto una, por ejemplo, de Miquel Blay, que se llama Los primeros fríos, una escultura de la que estoy enamorado, está en Barcelona, y tenéis aquí una copia fantástica, es un escultor romántico catalán, y es una maravilla ver cómo de esa tonelada de piedra, no deja de ser más que una piedra, de ese mármol frío, un artista, que no es sino un espejo de Dios, con unas manos consigue crear belleza. Y hay una niña pequeñita de 15 o 16 años acurrucada a un anciano que pronto a morir, donde ya siente los primeros fríos. Ese artista ha conseguido comunicarnos con esa piedra, con ese don comunicado por Dios y por sus propios dotes genéticos, belleza. Había otras esculturas preciosas como el cuarto movimiento de la Pastoral de Beethoven, esculpida por un escultor italiano, o el Despertar de la Naturaleza, mientras no venga algún energúmeno y os las destruya con un martillo, aprovechar y ir a verlas. Yo lo digo porque en Barcelona hemos tenido ese problema. Hemos tenido a Clarà, que es el mayor escultor catalán de la época romántica, hizo el monumento a los caídos de la Guerra Civil Española, y hace un par de años la extrema izquierda fue con cuerdas y tiró esta escultura al suelo, la destrozó en 1000 añicos, ya no existe más. En un momento en que la extrema derecha, entre comillas, en España solo se preocupaba de elecciones, de carteles políticos, de llegar al poder, nosotros decían, pero hombre, es que estáis perdiendo el tiempo llevando a los chicos a la ópera, a la música clásica, a los conciertos, a museos de escultura, a hacer travesías de alta montaña, les hacéis conferencias de economía, pero ¿dónde vais con esto? Y nosotros les respondíamos, ¿dónde vais con esto? Han pasado ahora 30 años y ¿qué ha sido de todo aquel dinero invertido en campañas políticas, invertido en carteles, invertido en luchas contra Felipe González, o contra Aznar, o contra aquel, o contra el otro? Todo eso no ha quedado nada. Sin embargo, los chicos formados en CEDADE, ahora ya personas mayores, tienen una formación integral, tienen una convicción profunda, y todos están actuando en la sociedad de una forma u otra, expandiendo, llevando más allá la lucha que le comunicamos, que nosotros a veces le comunicábamos de las personas, de los héroes del Frente del Este que habíamos conocido, como el general Remer, o como León de Grel, o como otros muchos camaradas. Fue una labor ingente y tremenda, pero esa labor es peor hoy. Es decir, el problema que tenéis vosotros ya no es formar al joven que te viene en el sentido nacionalsocialista. El problema es coger a los jóvenes que os vienen y hacer de ellos personas. Porque en época de Franco, quieras que no, en los colegios había una disciplina, la gente, los curas, los profesores, el mismo gobierno, el Estado, en la televisión, le educaban a la gente a no soltar tacos, a no escupir en el suelo, a no tirar los papeles, a tener la ciudad limpia, a ser ordenado, a ser puntual, a ser respetuoso con tus padres, a tener una concepción del Estado. La gente era patriota, era nacionalista, pero no eran nacionalsocialistas. Pero claro, la materia prima era muy buena. Hoy en día la gente os viene pues indisciplinada, desordenada, sin carácter, sin puntualidad, sin un concepto exacto de la existencia, sin unos valores morales. Entonces el trabajo es tremendo el que tenemos que hacer. ¿Qué os recomendaría yo para empezar? Lo que recomiendo siempre en España. Primero, hacerse un plan personal. Tenemos un camarada que es el doctor Iglesias, que siempre deja, después de sus conferencias, a los camaradas planos, totalmente planos, es decir, no en el diván de los psicobolches, pero sí totalmente desmoralizados, en el sentido de que le dice, vamos a ver, tenéis una vida que os va a durar, si tenéis suerte, 60, 80 años, no os va a durar más. Hay gente, me decía el camarada Sabino el otro día, que se piensa que siempre va a vivir un día más, pero el día siguiente se muere, porque se muere todo el mundo, el reloj biológico hace tic-tac, y un buen día el tic-tac se para.
Los que no tengáis tanta suerte tendréis un cáncer, tendréis un ataque al corazón, un accidente de coche y viviréis 20, 30, 40 años. Entonces yo digo siempre, vivir, trabajar, luchar, estudiar como si fuerais a vivir eternamente, pero comportaros como si fuerais a morir mañana, porque puede ser que mañana uno de nosotros ya no esté aquí. Haceros un plan personal, es decir, ¿cuántos años de vida os queda? Es un regalo que nos ha hecho Dios esta vida y estamos aquí no para acumular riquezas, se las comen todas las polillas o se las lleva el ladrón, tampoco para coleccionar coches o ser famoso o acostarse con muchas señoras. Estamos aquí para cumplir una misión. En esta misión en el planeta podemos escoger cada día entre el bien y el mal. Es muy sencillo. Uno puede defender el bien defendiendo los secuoyas que en California los elegidos pretenden convertir en dólares. Secuoyas que tienen 2000 años preciosos y fantásticos. Otros pueden luchar por el bien luchando a favor de estas esculturas hermosas que tenéis en el botánico, pero que hoy el sistema ha convertido en esculturas retorcidas de hierros impresentables, sin belleza de ningún tipo. Otro puede hacer el bien tocando el violín o la flauta o el piano y esparciendo belleza. Hoy venía en el metro y he visto un pequeño grupo de chicos, 2 chicas y 2 chicos tocando música preciosa de Vivaldi con violín y tal, y les echa unas monedas. No suelo echar monedas porque si no uno cuando acaba el día no tiene monedas más con la gente que pide por el camino, pero he pensado en este caso valía la pena. Uno puede hacer el bien siendo una madre de muchos niños y educándolos a ser honestos, honrados, patriotas y creyentes. Y uno puede hacer el bien luchando políticamente por aquel ideal en que creemos. Pero hay que tener claro que estamos en la vida para eso y no para otra cosa. El sistema nos ha conseguido contaminar. Es decir, la democracia no es el enemigo en sí. La democracia es el champiñón, es el microbio, es el virus que nos han introducido para destruirnos. Pero la democracia no es la culpable, sino el creador de la democracia. Todos nosotros, de alguna manera, estamos judaizados. Esto lo dice claramente Ortega y Gasset, un pensador español del que os recomiendo leer La España invertebrada o La rebelión de las masas. Él decía, en la Edad Media, el judío tenía el oro y tenía el dinero del mundo, pero vivían en los guetos, porque al europeo no le interesaba el dinero, le interesaba construir catedrales, las cruzadas, luchar por Dios, conquistar nuevos países, ayudar al débil y al oprimido. Hoy en día el judío continúa teniendo el dinero y el oro del mundo, no ha cambiado para nada. ¿Quiénes han cambiado? Nosotros. Nosotros damos demasiado valor al dinero y demasiado valor a los bienes materiales. De esa forma el judío nos ha cogido por el pescuezo y nos hace trabajar todo el día corriendo hacia ninguna parte, pagando impuestos, comprando cosas, acumulando dinero para poder sobrevivir, cuando en realidad ese no es el fin de la vida. Dejemos de dar valor al dinero, dejemos de dar valor al materialismo, y esa espada del judío de Damocles con la que amenaza nuestro cuello se convierte en una espada de cera que se funde. No tienen nada que hacer en absoluto. Decía Parker Yockey que contra el espíritu del heroísmo ninguna fuerza material puede prevalecer. Creo que es una frase que debéis grabaros en la frente claramente. No hay fuerza materialista que pueda contra el espíritu del heroísmo. No hay fuerza materialista que pueda contra la fuerza del espíritu. Cuando Ricardo Wagner, del que vendemos un libro, El pensamiento wagneriano, no es un libro artístico ni musical, explica lo que él pensaba como político, como hombre, como ideólogo, como patriota, y tiene las ideas muy claras. Tiene un artículo, un capítulo titulado El judaísmo en la música, y el otro se llama Heroísmo y cristianismo. Él ya sabía perfectamente que los judíos dominaban el mundo, decía que dominaban la prensa, los periódicos, la política, el dinero, lo dominaban todo. Él podía haber hecho 2 cosas: tirar la toalla, irse a su casa a esperar que viniesen los platillos de la Antártida a salvarle, esconderse en cualquier filosofía oriental extraña esperando que el mundo cambiara, o hacer lo que hizo, que decir, bueno, yo ya sé lo que ocurre en el mundo, sé quién tiene el poder, pero mi misión es hacer 14 obras de arte magistrales, la tetralogía, Lohengrin, Tannhäuser, los maestros cantores de Nuremberg, Parsifal, y dejar al mundo un mensaje. Fue toda su vida pobre, lo pasó mal, fue perseguido, encerrado por la revolución de Dresde, hasta que finalmente Luis II de Baviera le echa un cable y consigue morir de una forma más o menos cómoda. Si Wagner en ese momento decide no hay nada que hacer porque el poder del enemigo es total, hoy en día no disfrutaríamos de estas 14 obras de arte magistrales que nos ha regalado. Por eso creo que es muy importante tener en cuenta el enemigo no es omnipotente. Es un error que se comete en nuestras filas muy a menudo.
El enemigo no es omnívodo, no tienen todo el poder, son personas como nosotros que se tienen que levantar cada día, tienen que ir al lavabo, tienen que comer, tienen que dormir y se mueren, como todos nosotros. Solo tenéis que coger los periódicos de Buenos Aires y ver cuántas cruces cristianas y estrellas de David hay. Hay más de unas como de las otras. Por lo tanto, eso es un paso fundamental para quitarse esa especie de cáscara pesada que nos han puesto de encima, el pesimismo que se ha impuesto entre nuestras filas, de decir no hay nada que hacer, el poder es total. Está todo por hacer. Solo hay que esparcir esa llama del idealismo, esa llama de la fe entre nuestros camaradas, esa llama de las posibilidades enormes que nos ofrece el mundo moderno. Pensar que solamente la herramienta de Internet, impensable hace 10 o 15 años, nos ofrece la comunicación internacional, nos ofrece poner al alcance del público textos, ideologías, pensamientos, informaciones que hace 20 años eran imposibles para llegar a ellas si no era por un libro que un librero de escondidas te dejaba o que alguien había impreso. David Duke estuvo en Barcelona justo antes de mi venida a Buenos Aires. Hace una emisión de radio diaria, cada día a las 8 de la tarde con un pequeño ordenador portátil vía internet, emite a nivel planetario. Desde el mundo entero le llaman por teléfono, le escriben emails porque escuchan su emisión de radio. Cualquiera puede hacer una emisión de radio hoy con un pequeño ordenador portátil. Las comunicaciones se han abaratado, todo el mundo puede comunicar, hacer su página web y el mundo entero, el planeta entero está llevando información dentro del internet que es asequible a todos. ¿Quién iba a planificar eso? Al gobierno mundial, al sistema, no le conviene el Internet. Me decía Israel Samir precisamente, un judío que les conoce bien, porque él mismo lo es, dice, al judío lo que interesa es la jerarquización, la concentración de poder y el control, pero con el Internet se le escapa el control. Esa es una de las posibilidades, por ejemplo, ¿no? Pero la otra es viajar y conocernos. Es decir, todas las organizaciones políticas, desde la masonería, los partidos políticos liberales, los socialistas, trabajan a nivel internacional. Pero ¿y nosotros? Cada uno de nosotros, nuestros grupos, trabaja en su pequeño país, se dedica solo a sus pequeñas cosas y hemos de empezar a movernos, a contactar, a conocernos, a contarnos y ver quiénes somos. Esta ha sido un poco la pretensión que teníamos viniendo a Buenos Aires. Teníamos que haberlo hecho hace 30 años, hemos esperado demasiado tiempo, pero ahora eran las posibilidades reales. Es muy importante que cada uno de nosotros, que cada uno de los representantes de este movimiento, tenga no solo un plan personal, es decir, que sepa lo que quiere hacer en esos años de vida que tiene pendientes, sino que sepa qué puede hacer. Hay personas que tienen capacidad para ser compositores, otros que tienen capacidad para ser autores, otros tienen capacidad para hablar. Uno tiene que hacerse un plan de vida y decir, bueno, yo cada 5 años, en los próximos 5 años he decidido que quiero aprender ruso porque estoy convencido que hay que ir a convencer a los rusos. Bueno, pues uno primero debe saber si es capaz de aprender ruso, si tiene 5 años tiempo libre para aprender el ruso y si tiene las aptitudes. Porque uno no puede pretender ser Beethoven si no tiene oído en absoluto, si tiene un oído que es como una alpargata realmente, entonces mejor que lo deje. Entonces es importante planificarse el tiempo, planificarse las capacidades y decidir yo qué puedo hacer, qué debo hacer y qué quiero hacer. Normalmente cuando alguien sabe lo que quiere hacer es lo que puede hacer y lo que puede hacer es lo que debe hacer, ese es el genio. Es la persona que dice yo quiero hacer esto, puedo hacerlo y además tengo que hacerlo. El problema de los comunes mortales, como todos nosotros, es que tenemos unas capacidades que a veces no concuerdan con aquello que queremos hacer y aquello que queremos hacer a veces no concuerda con lo que debemos hacer. Entonces quizá alguno de vosotros quiere montar un negocio de pancakes de verduras en una esquina, pero en realidad lo que tendría que hacer es imprimir libros para difundirlos entre la juventud. Pero a lo mejor no sabe cómo administrar ni siquiera la economía de casa, por lo tanto es mejor que no haga una editorial. Quizá lo suyo es la locuacidad y hablar en público. Entonces esto es un tema muy importante que yo siempre comento con la gente joven, y es que un día se vayan de Buenos Aires porque en el ruido nunca surge, como decía Nietzsche, nada positivo. Se vaya al bosque, se vaya al campo, se siente y piense ¿qué quiero hacer yo con mi vida? ¿Qué puedo hacer yo con mi vida y qué debo hacer con mi vida? Y una vez decidido, hacerse un plan de cada 6 o 7 años. Yo recomiendo 5 años, hay quien dice que el plan ha de ser de 7 años porque son los cambios biológicos. Como sabéis, 7 años eres un chico joven, con 14 estás en la pubertad, con 21 ya tienes novia, con 30 te casas, con 37 ya tienes los niños, en fin, cada 7 años hay un cambio biológico en el ser humano.
¿Cuántos de vosotros ha hecho un plan de vida? No quiero sonrojar a nadie, pero sé que cuando preguntas a la gente no vive la vida, se deja vivir. Y ese es el gran problema. Ese regalo enorme que es la vida, no la administramos bien. Y tenemos un gran deber moral de administrarla, porque somos pocos. Somos muy pocos, cada uno de nosotros es valioso en el frente y cada una de estas vidas tiene que ser altamente rentable, no desde un punto de vista político, económico, sino político. Es decir, que aquella persona, esta feria del libro es posible porque exactamente 6 personas, 6 chicos jóvenes de 25 o 30 años han estado haciendo guardia en la feria, han transportado las estanterías, han traído los libros, se hacen cargo del stand. 7 personas en toda Argentina, donde deben haber muchísimos patriotas y nacionalistas, ¿no? Pero gracias a estas 7 personas es posible. Este acto aquí probablemente lo ha organizado 1 o 2 personas y gracias a ellos estamos hablando, comunicándonos cosas, intercambiando impresiones, luego podéis hacer las preguntas que queráis. Quiere decir que cada uno de nosotros, cada uno de vosotros ha de tener la convicción de que es indispensable, de que es necesario y de que de su trabajo, su tiempo y su esfuerzo puede conseguir muchísimas cosas. Ahora, lo que está terminantemente prohibido es la buena vida. La buena vida, quedarse viendo la televisión, quedarse en casa o dedicarse a cosas inútiles, como he dicho antes, que es coleccionar dinero, coleccionar coches, porque el dinero y los coches se oxidan. Y cuando uno muere, en la otra vida te preguntan no cuánto dinero has coleccionado o cuántos coches has tenido, sino cuántas cosas interesantes has hecho. Entonces tienes que decirle a San Pedro, pues mire, yo es que estaba preocupadísimo coleccionando dinero y no he hecho nada positivo. Digo, que pase a la izquierda. Otro, el siguiente. Entonces es realmente vergonzoso. Y además dicen los especialistas que la película de tu vida está filmada y te la pasan en pocos segundos, ¿no? Y además lo peor de todo es que todos los demás, los presentes, están de público, vergüenza. Todo el mundo está viendo la película de tu vida, es decir, que cualquier cosa que tengas escondida queda pública al día siguiente. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta, y que yo recomiendo mucho a los camaradas, formamos parte de una comunidad de camaradas que es sagrada, que debe ser sagrada y que hay que mantenerla sagrada. Yo sé por los comentarios que he oído aquí en Buenos Aires, pero no es una especialidad argentina, ocurre en España, en Italia, en Alemania también, en todas partes, las rencillas internas, este es un informador de los servicios, este es un sinvergüenza, este no paga, este es tonto, este es feo. Entre nosotros no puede haber una crítica al camarada, la camaradería es sagrada. Y camarada viene de compartir, de luchar, de compartir la trinchera, de compartir el puesto político. ¿Sabéis la historia del Cid Campeador, vasallo de su rey, y de la famosa frase, qué gran vasallo si hubiese gran señor? El Cid era consciente de que el rey que le tenía era una persona con sus debilidades humanas, que le encerró, que le expulsó, y sin embargo el Cid siguió siendo fiel a su rey, porque qué misión, qué papel podía tener el Cid Campeador como siervo sino servir al rey. No me sirve decir, hombre, es que como el rey no es el rey que me gusta, ya no le sirvo. No, alto. Tú has hecho un juramento de fidelidad al rey, entonces el rey no es una persona con un ojo repetido, la boca llena de dientes y 2 piernas, sino que es una institución. Del mismo modo, cuando hablamos de camaradería o de camarada, estamos hablando de una persona que ocupa un puesto en ese amplio frente de combate. Cada uno de vosotros es un nido de ametralladoras y cada uno de vosotros es indispensable, porque si ese nido de ametralladoras sucumbe, por ahí entra el enemigo y rompe el cerco. Es muy importante tener en cuenta que a un amigo lo podéis escoger y al día siguiente, mira, yo ya no quiero ser tu amigo, ya no me gustas, bueno, es vuestro problema. Pero a un camarada no lo podéis despedir. Un camarada es un camarada ahora, hoy y mañana. Por lo tanto, es muy importante, esto en cosas muy prácticas, el mismo Hitler decía que cuando le venía algún ministro o algún camarada del partido y le decía, hombre, es que este tío me ha dicho esto y lo otro y yo no lo soporto, decía, mire, espere 48 horas y dentro de una semana vuelve. Normalmente no volvía nadie a la semana, ¿no? Porque eran esas pequeñas peleas temperamentales y diferencias de carácter que no iban a ninguna parte. Es muy importante que tengáis en cuenta que la comunidad de camaradas, que afortunadamente es una comunidad internacional, tiene muchas desventajas, ser patriota, ser nacionalista o nacionalsocialistas, pero tiene una gran ventaja. Todos vosotros sabéis que el día de hoy, a los 60 años de la desaparición del héroe de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo entero, en Argentina, en Rusia, en Estados Unidos, en España, en Portugal, hay camaradas como vosotros que siguen el mismo ideal y que si un día tenéis problemas y vais, os van a coger con los brazos abiertos y os van a apoyar. Porque hay esa idea juramentada de que somos una comunidad más allá de las fronteras, más allá del nacionalismo estrecho y más allá de las patrias antiguas. Somos una comunidad que ha de ser y debe ser sagrada. Y la camaradería es igualmente una hermandad sagrada que habéis de respetar.
ocurre en España a menudo, no aquí, de camaradas que dicen, hombre, yo sé que con este grupo no me llevo, es que no me fío de lo que me dice. Mira, de lo que te dice un camarada te has de fiar siempre, siempre. Incluso si tú dudas de lo que te dice sea cierto, tú se lo puedes hacer ver, has de hacerle entender que tienes dudas, y ese mismo hacerle entender, esas mismas dudas que tú le ofreces, le van a hacer reflexionar a él. Es decir, de nada sirve decirle, mira, no me fío de lo que me dices, no te hago caso. Él tiene que ver que tú le estás haciendo caso, que tu fidelidad es nivelúngica y que tu vasallaje es mejor que el del Cid Campeador. Y que si él comete un error como superior tuyo, como jefe, como camarada, tiene que entenderlo él. Tiene un problema moral que tú le puedes hacer ver, pero tú no puedes romper ese lazo sagrado de la camaradería o de la comunidad. Y aquel que no tenga la altura moral para serlo, si comete traición a la comunidad, evidentemente ha de ser denunciado ante los superiores, pero lo mejor que se puede hacer es hacerle ver que comete un error, pero siempre hay que hacer caso de lo que haga si es un superior, siempre hay que obedecer si da una orden y siempre hay que mantener esa camaradería, porque todos somos humanos, todos tenemos debilidades. Humano, demasiado humano, decía Nietzsche, todos tenemos un momento de crisis económica o de crisis moral, o de la novia que nos ha abandonado, o de problemas en la familia, o de un día que me he comprometido con un camarada a ir a enganchar carteles o de poner una mesa de propaganda y no he ido porque aquel día estaba cansadísimo y me he quedado durmiendo. No es defendible, evidentemente, pero es comprensible. Esa es una de las grandes ventajas de la Iglesia Católica frente al protestantismo, que es mucho más rígida moralmente, pero es mucho más comprensible ante las debilidades humanas. El protestantismo, si cometes un pecado, entre comillas, para ellos no hay confesión, por lo tanto no hay perdón nunca. De ahí que los protestantes estén todo el día en el diván, porque tienen un problema psicológico de por vida. La Iglesia Católica, si una chica joven de 17 años tiene un bebé sin papá y sin familia, lo primero que hacen es comprenderla, ayudarla e intentar educar a ese niño. Pero evidentemente lo que no puede hacer la Iglesia Católica es decirle, no, está muy bien lo que has hecho. No, lo que has hecho está muy mal. No puedes tener un bebé fuera de la familia, has de casarte, hay un sacramento del matrimonio. Por eso los progres, que llamamos, la progresía, que intenta cambiar la Iglesia Católica y hacerla de su color, no entienden que si la Iglesia Católica deja de ser como es, no sería la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha de estar contra los homosexuales, ha de estar en contra del divorcio, ha de estar en contra del aborto, lo que no quiere decir que evidentemente si una chica tiene un aborto, si alguien se divorcia, pues hay que comprender porque el ser humano es muy débil, ¿no? Del mismo modo, conociendo la debilidad humana, en nuestro campo hemos de ser muy comprensivos con los camaradas y con esas debilidades, pero hemos de ser muy rígidos y muy duros frente al mantenimiento del espíritu de camaradería y de la idea de que somos una comunidad. Y solo con esta idea de comunidad seremos invencibles. De hecho, en pleno Buenos Aires, como sabéis, tenéis, no sé, he oído cifras, 500.000, 1 millón, 2 millones de falseadores de la cultura, y pese a todo, esta reunión es posible, estamos aquí. Por lo tanto, su poder no es omnímodo, gracias a que existe una comunidad de camaradas. Todos me han dicho que el presidente de la Cámara del Libro es también un falseador de la cultura, y sin embargo estamos en una feria del libro con un stand vendiendo información de todo tipo, denunciándoles a ellos y dando una información de otro tipo. Por lo tanto, también es posible gracias a que hay una comunidad de camaradas. Cuando yo decidí venir a Buenos Aires, en Barcelona me dijeron, Pedro, ¿tú estás seguro de lo que vas a hacer? No conocemos a nadie, no sabemos qué hay en Buenos Aires, aquello está lleno de vikingos o de falseadores de la cultura, como dice Jockey. Es un gasto económico tremendo, aquella feria internacional no la conocemos. Digo, bueno, Dios proveerá, pero estoy convencido que en Buenos Aires hay una comunidad de camaradas como la hay aquí, y antes o después contactaremos con ellos. Ha sido una cuestión de pocos días de haber contactado con estos camaradas, y en una semana y media estamos aquí todos nosotros juntos sin conocernos previamente. Ese es el milagro de la comunidad. Otro tema importante, no quiero alargarme ni sea aburrido, luego podéis hacer las preguntas que queráis, es el tema de la financiación de la lucha política. Hay muchos que sueñan con el gran financiero, con el oro de Berlín, con los lingotes del Graf Spee, con lo que quiera. Eso no existe. Yo no recuerdo en 30 años de lucha política que nadie haya venido y me haya ofrecido 1 millón de marcos, y mucho menos de euros o de dólares. Nuestro oro ha sido siempre nuestro trabajo. Nosotros en CEDADE siempre hicimos caso de que aquello que fue posible en el Tercer Reich, aquellas ideas políticas o principios ideológicos que funcionaron, ¿por qué no han de funcionar en una organización política? Decimos, Hitler dijo, nuestro oro es nuestro trabajo. Entonces cogimos muy jovencitos y dijimos, vamos a trabajar.
Entonces no teníamos un duro para hacer los libros y fuimos a buscar una máquina de imprimir de segunda mano, la compramos, no sabíamos cómo funcionaba, empezamos a apretar botones, aprendimos, ensuciamos mucho papel, pero al final conseguimos imprimir libros. Aquellas horas de inversión, aquellas horas de trabajo imprimiendo aquellos libros, convirtieron los libros en dinero. Por lo tanto, nuestro trabajo dio resultado. Nuestro oro era nuestro trabajo. Luego decidimos que había que hacer una revista pública. Con aquella pequeña máquina no dábamos más. Tuvimos que buscar una máquina de imprimir más grande. También era complicada, pero al final no podíamos pagar imprentas. Aprendimos, imprimimos la revista CEDADE, que conocéis algunos, que intentó ser también la mejor revista del momento, pero solo fue posible porque había una camaradería, había una comunidad y había una decisión clara de convertir nuestro tiempo en trabajo y nuestro trabajo en oro político en este sentido. Ese trabajo además tiene que estar bien hecho. Me parece que estoy haciendo aquí un poco de maestro de escuela, pero es un error cometido muy a menudo en nuestro campo, que las cosas se hacen mal y las cosas hay que hacerlas bien. En Cataluña decimos: la feina ben feta no té fronteras, la feina mal feta no té futur. En castellano antiguo, el trabajo bien hecho no tiene fronteras, el trabajo mal hecho no tiene futuro. Es decir, si uno hace una revista, si uno hace un libro, si uno hace un stand para una feria del libro, si uno hace una conferencia, ha de buscar la excelencia. Las cosas hay que hacerlas a fondo, las cosas hay que hacerlas bien, las cosas hay que hacerlas profesionalmente. Uno puede no tener conocimiento, uno puede no tener sabiduría, pero ha de buscar tenerla. Y uno no puede dejar las cosas al azar. Hoy me escribían de Barcelona, que han hecho una celebración el 30 de abril. Bueno, no han conseguido grabar el acto porque el camarada encargado del magnetófono se lo ha olvidado y el que había al lado pues se le olvidó apretar el botón. Eso no puede suceder. Siempre ha de haber un plan A y un plan B. Es decir, las cosas han de ir de una forma, pero hay que pensar que las cosas pueden salir mal. Bochaca dice con mucha razón que si las cosas pueden salir mal, salen mal. Es una frase que puede resultar pesimista, pero es muy humana y muy mundana. O el principio de Peter: cuando la tostada se cae en la alfombra de lujo japonesa, siempre se cae por la cara de la mantequilla de mermelada. La alfombra echa una pena. Pero eso hay que tenerlo en cuenta política también. Es decir, si uno calcula, por ejemplo, hoy veníamos aquí, que había la posibilidad de que el que traía la llave se la hubiese olvidado en casa, pues alguien tiene que tener el plan B de decir: si alguien se olvida la llave en casa, ha de haber una segunda llave para poder abrir este local, ¿no? Que había la posibilidad de que no hubiese luz, pues alguien tiene que tener la idea donde hay una tienda cerca para comprar linternas o velas y hacer esta conferencia en plan aquelarre. Esto en política es muy importante porque yo he visto mucha gente perder el tiempo. Como he dicho antes, somos pocos y la energía y nuestro tiempo es muy valioso. No podemos permitirnos perder el tiempo y perder energías. Las cosas hay que planearlas, hay que planificarlas y hay que hacerlas bien y hay que hacerlas a fondo. ¿Qué futuro nos espera? Yo creo que el futuro está lleno de posibilidades. Muchos dirán: bueno, este Varela ha tomado tanto mate cocido que se ha vuelto loco en Buenos Aires. Pero en realidad las posibilidades son tremendas. Pensar que en Europa hace apenas 10, 15 años era imposible entre nuestros camaradas, los falangistas, los carlistas, los nacionalcatólicos, los nacionalrevolucionarios, etcétera, asociarse con nosotros, porque nosotros éramos los nacionalsocialistas, éramos los apestados. Había dos puntos que ellos no comprendían: la cuestión racial y la cuestión judía. Hoy, 15 años después, todos ellos lo entienden. Primero, porque España ha sido invadida por una inmigración planificada por el falseador de la cultura, con inmigrantes de África, de subsaharianos y marroquíes. Y la otra, porque se han dado cuenta que el dominio del poder económico y político y financiero del planeta está en manos del falseador de la cultura. Por lo tanto, el carlista de hoy, el falangista de hoy, el nacional católico de hoy está más cerca de nosotros de lo que estaba hace 10 años. Es decir, el mundo está despertando a un hecho evidente, que es el dominio planetario de la política. El hecho de que detrás de Bush esté Wolfowitz y Perle y toda esta serie de vikingos conocidos puede escapar a la señora que recoge la basura por aquí o que la vende un poco de pan en la tienda de la esquina, pero a los políticos, los intelectuales, los juristas, los jueces y la persona de clase media de la burguesía europea no se le escapa. La gente lee, la gente entiende, la gente pregunta. En Europa era prácticamente impensable hace 10 años que en Alemania los nacionalsocialistas hicieran manifestaciones en la ciudad de Dresden, o que en Italia
Alessandra Mussolini, los nietos de Mussolini, fundasen un nuevo partido, o que en Francia Le Pen tuviese 8 millones de votos, y que la extrema izquierda, la izquierda, el centro y los liberales se tuviesen que aliar, la extrema izquierda tuviese que aliarse a la derecha conservadora y burguesa para parar los pies a Le Pen. Vosotros en Argentina tenéis unas posibilidades inmensas, estáis alejados del punto geopolítico del norte, tenéis la posibilidad de cerrar el país y cerrar vuestras fronteras y no ocurre nada, no necesitáis nada del exterior. En Europa, en España tenemos que comprar el petróleo en Rusia, tenemos que comprar el gas en Argelia, tenemos que comprar todo fuera. Lo único que hay en Europa es el know-how, cómo hacer las cosas, el pensar, el organizar. Pero todo eso vosotros lo podéis pensar, lo podéis organizar, lo podéis aprender. Lo que nosotros no podemos improvisar son la riqueza en materias primas y territorial. Por lo tanto, lo que es más importante después de esta pequeña escolarización, que ha sido una especie de clase para parvularios, os he dicho cosas que muchos ya sabíais, que ya conocíais, pero que es importante refrescar y repetir de vez en cuando. Creo que lo más importante es que se os quede grabado en la cabeza aquello que ya decíamos en una revista hace mucho tiempo, en CEDADE, que vivir es luchar y luchar es vivir. Es decir, que nadie pretenda, bueno, yo es que me he jubilado. No, es que la naturaleza no conoce la jubilización. Los esquimales cazan focas y cazan pescado, y cuando el anciano ya no puede cazar, lo abandonan, lamentablemente, porque es un clima muy duro, y entonces muere sencillamente porque es una carga para la comunidad de esquimales, ¿no? Entonces creo que es un error en nuestra situación pensar que alguien puede retirarse de la política. La retirada no existe, la jubilación en política no existe. Pueden ocuparse diversos frentes, pero no existe esa retirada. Muchos dicen, bueno, pero realmente tú crees que hay algunas posibilidades. Mira, pensad que 60 años después de la muerte del héroe de la Segunda Guerra Mundial, hay aquí un montón de camaradas escuchándome, y en el mundo entero hay comunidades de nacionalsocialistas luchando, difundiendo vía internet, vía libros, vía radio, nuestro pensamiento y nuestras ideas. 60 años después de la muerte de Cristo no habían cristianos. Estaban en las catacumbas. Fue 100 años después que empezaron a surgir cristianos. Muchos de ellos se fueron a Grecia, a Mesopotamia, a España. Empezaron a convencer gente. Hoy en día está lleno de nacionalsocialistas, muchos más de los que os podéis imaginar. Hay los que son evidentes, los que salen en la calle y se identifican, pero solo 60 años después de la muerte del Führer está lleno de seguidores suyos. Seguidores por una cuestión económica, por una cuestión de belleza, por una cuestión política. Estamos en las catacumbas, si es que podéis llamarle catacumbas a este precioso hotel. Pero de las catacumbas luego surgen las grandes revoluciones. Por lo tanto, no hay que desesperar, hay que tener fe en esas posibilidades, pero tener muy en cuenta, y eso hay que meterlo en la cabeza a la gente joven, nada será hecho si no se pone manos a la obra. Nada va a venir regalado ni va a venir del cielo. Este mundo es duro, la naturaleza es pragmática. Lo que tú no hagas no lo va a hacer otro. Lo que nosotros no hagamos no lo va a hacer nadie. Es decir, la revolución será posible después de convencer a muchísimas personas, después de hablar con muchísimas personas. Cada uno de vosotros es un revolucionario caminando por la calle cada día. Contactáis cada día con personas en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la familia. Hablando en persona, el boca a boca, es la mejor forma de comunicación. Sembrar la duda razonable. Poner en las personas aquel microchip que les ayuda a analizar las noticias, a leer entre líneas, a comprender. Voy a terminar para no daros mucho la lata y animaros de alguna manera a que colaboréis, los que seáis mayores y los no tan mayores, con la gente joven que aquí en Buenos Aires intenta hacer un trabajo serio. Hay mucha gente que quiere hacer un trabajo serio y hay mucho que hacer. Es muy importante que consiguierais tener no solo una editorial como Ediciones Ojeda, que podemos ayudar a que aquí se funde una delegación, que tengáis todo tipo de títulos y de libros. Es importante conseguir que estos libros se impriman aquí para que puedan venderse a un precio asequible para el público argentino. Es importante hacer una revista, hacer una estación de radio, abrir una librería pública, hacer campamentos como hacemos en Barcelona cada verano para la gente joven. Es importante comprar un campo
en la Patagonia o en Mendoza o en Misiones, donde podamos construir un albergue juvenil y una escuela de formación que pueda hacerse de forma seria, de forma que no venga nadie a molestar, donde se pueda formar realmente, se pueda escolarizar a nuestra juventud. Hay muchísimo que hacer y todo está por hacer y todo es posible, pero lo más importante es que vosotros arriméis el hombro y que os decidáis a hacer ese trabajo. Gracias, camaradas. Si queréis... Si tenéis alguna pregunta sobre España, sobre la cosmovisión del mundo, sobre Argentina, sobre lo que queráis, hablad ahora o callad para siempre, como dice el dicho. Yo os puedo, si no, hacer un pequeño resumen un poco de los libros que hemos publicado y por qué los hemos publicado. No os estoy llamando a que vayáis a la Feria del Libro a comprar, sé que la situación económica en Argentina no es fácil, pero sí a que los conozcáis por lo menos. Aquí hemos puesto este cartel que sé que ha causado en algunos círculos problemas por el hecho de publicar el libro de un judío, que además es judío por los 4 lados, es nieto de un rabino de Tiberíades, diputado del Parlamento israelí por el Partido Socialista, educado en la alta escuela de ciencias de la Unión Soviética, un izquierdista puro y duro. Y un buen día, según me comunicó a él, vio a Cristo, no sé si es cierto o no, pero en todo caso lo que me interesa es lo que dice. Él en este libro hace una descripción absoluta del dominio mundial de los judíos a nivel económico, político y mediático. Los denuncia no solo como poder político, sino como entidad religiosa. Él considera, según me dijo, que los judíos buenos son aquellos que dejan de serlo. Yo le dije, ¿cómo se puede dejar de ser judíos? Dice, sí, renunciando a aquella religión que te han enseñado, porque puede ser contraria a la humanidad. Es decir, todas las religiones del planeta están basadas en principios idealistas, sea el budismo, sea el hinduismo, sea el islam, sea el cristianismo. Hay una religión material que les promete como premio el dominio de este planeta, ¿no? Frente a esa posibilidad, Shamir me explicaba, no es posible contactar con alguien del pueblo judío que, siendo un creyente de esa religión materialista, pueda ser considerado una persona de confianza, ¿no? Yo sé que hay muchos problemas en este sentido. Hemos tenido en España experiencia con los famosos marranos, es decir, judíos que se convertían y en realidad no se convertían, simplemente estaban infiltrados en nuestras filas. Pero también es cierto que hemos tenido conversos auténticos como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, que nos han aportado un ladrillo más en esta gran cultura occidental, ¿no? Si este señor al final es un marrano o es un San Juan de la Cruz, lo dirá el tiempo, lo que sí os puedo decir es que los textos que él escribe son estupendos porque nos informa de cosas que ninguno de nosotros podría tener a mano. Hay cosas que dijo en su momento Julius Streicher y las dice peores, ¿no? Entonces creo que estos nuevos autores israelíes, que como yo los menciono, sea Isaac Shamir o Israel Shahak con su libro Religión Judía, Historia Judía, o Finkelstein con la industria del Holocausto, que probablemente conocéis, o Polaco de Menaste con Heidegger y Auschwitz, o J. Burg, pueden ser personas honestas, sencillamente, judíos honestos, que han decidido decir la verdad y no tomar parte más de esa minoría planetaria que pretende erigirse en gobierno del mundo a pesar de los demás. Junto a este libro tenemos uno también muy discutible de un indio, un señor pequeñito así de 1,5 metros, muy negro, un indio de Madrás, el doctor Alexander Jacob, que es profesor de filosofía por la Universidad de Toronto y ha hecho un estudio de la filosofía aristocrática europea desde los griegos hasta el día de hoy. Pasa por los griegos, los romanos, el humanismo, el romanticismo, los alemanes, y acaba con Rosenberg y Hitler. ¿Cuál es la virtud de este autor? Simplemente es consecuente. Cualquier profesor de filosofía puede estudiar la filosofía griega, romana y humanista, pero cuando llega Rosenberg se baja del burro y ya no lo cita. Y este dice, no, yo no, es que aquí hay una línea de seguimiento, hay una continuidad, hay una relación, y Rosenberg y Hitler es posible porque existe el romanticismo es posible porque existe Roma y porque existe Grecia, ¿no? Y él plantea en 3 capítulos magníficos, en uno de ellos habla de los defectos espirituales de la democracia, por qué la democracia nos va a llevar al caos y a la debacle, y por qué solo es salvable Europa
o el mundo occidental, volviendo a los principios de la jerarquía, del mando y de la élite. Tiene otro capítulo dedicado a la cuestión racial, muy importante, sobre todo de gran valor teniendo en cuenta que él mismo es indio, donde él dice, miren, hace 6.000 años en la India existían unos indoeuropeos como ustedes. Se mezclaron con las diversas tribus aborígenes y otras venidas de más allá, y hoy en día de ellos no quedan ni las huellas. Quedan los brahmanes, que se dicen que son un poquito más blancos que los demás, pero han desaparecido. Para nosotros ese drama ya no tiene vuelta atrás, el punto de no retorno ha pasado. Ustedes todavía están a tiempo, nos dice. Yo vengo a advertirles, tengan en cuenta la cuestión racial, eviten el mestizaje, porque piensen que solo ustedes pueden salvar Europa, y si Europa es salvada, puede haber una raza dirigente que ayude al mundo a caer en la oscuridad más absoluta. Yo me quedé sorprendido, porque era, como digo, un indio. Y esto habla a favor de él. Es de gran nobleza, es decir, normalmente la gente odia la belleza si uno no la tiene uno mismo. Si uno no es bello, odia al que es bello. Lo que no es noble es odiar la belleza solo porque uno no la posee. Entonces habla de una cierta grandeza de alma, ¿no? Os he hablado del libro de Ricardo Wagner, con estos capítulos dedicados al judaísmo y al hedonismo y cristianismo. Tenemos libros como los de Codreanu, libros magníficos que probablemente conocéis. La Guardia de Hierro es probablemente uno de los luchadores de los años 30 más idealistas que existe. Me decía John Mari, un camarada de la Guardia de Hierro, que luego estuvo en las Waffen-SS, se exilió en Argentina precisamente y luego volvió a Múnich, que Hitler los últimos días de la guerra tenía la Guardia de Hierro en su mesita del búnker de la Cancillería. Tenemos los libros de León Degrelle, que es una personalidad que no necesita presentación. Si habéis leído el libro Memorias de un fascista, también conocido como Hitler para 1000 años, publicado ahora como ¿Quién era Hitler?, es un libro magnífico que se lee en un par de horas, lleno de vitalidad, lleno de carisma, como era él cuando hablaba, y que nos comunica con una gran belleza y con hermosas palabras todo aquello que vivió, todo aquel ideal que le movió y que nos ha intentado pasar la antorcha. Si leéis Autorretrato de un fascista, que no es otra cosa que una entrevista que le hizo la televisión francesa, mucho más denso, mucho más grueso, es un libro que empezaréis a las 12 de la noche y acabaréis a las 4 de la mañana porque no se puede dejar de leer. Y tendréis una visión de conjunto de la historia del siglo XX, de los movimientos políticos fascistas, de la Alemania de Hitler, de la lucha en el frente del Este y de la ideología y lucha política de Degrelle en la posguerra. Tenemos libros pesados, como decís aquí, tipo Mi lucha, tipo Protocolos de los sabios de Sion, libros que no son políticamente correctos o que no son presentables, pero son libros que hay que difundir. Sé que todos vosotros los habéis leído, pero es importante que si tenéis conocidos, gente asentada en la sociedad, personas que podéis sembrar la duda razonable, se los hagáis leer, se los dejéis, se los prestéis, porque son libros que, quieras que no, tienen una gran fuerza de convicción. Los Protocolos de Sion, porque al margen de que fueran ciertos o no fueran ciertos, recientemente el camarada Hans me ha pasado información de que el autor de los protocolos probablemente era Ginsburg, el nombre alemán de un judío conocido, que además fue el primero que mencionó la idea del holocausto. Ya antes de la Primera Guerra Mundial, este señor hablaba de que había que arrastrar al pueblo judío a un holocausto aunque él no quisiera, porque los sacerdotes querían llevarlo a un holocausto que convirtiera en sacro a ese pueblo, que además le iba a dar esta posibilidad de victimismo y le iba a dar la posibilidad de colocar un nuevo libro sagrado después de los macabeos en el Antiguo Testamento, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, ya existen documentos que hablan del holocausto en 1920. Los judíos hablan, nuestros hermanos de Europa, 6 millones de judíos están desapareciendo en el este de Europa por pogroms, por el hambre, una cifra mítica de 6 millones. Es decir, que ya hay documentación que nos habla de la palabra holocausto, que como sabéis es una palabra histórico-religiosa, que habla de una cremación total ofrendada a Dios, no tiene nada que ver con una persecución, no tiene nada que ver con la muerte o con el asesinato masivos, pero es una palabra y una cifra ya mencionada hacía tiempo. Y cuando en 1945 3 rabinos de Los Ángeles se presentan ante el fiscal Jackson, el fiscal norteamericano, en el juicio de Nuremberg, y dicen: señor Jackson, desearíamos que usted incluya en la acusación contra los ministros alemanes la desaparición de 6 millones de judíos en Europa. Jackson se queda. Pues Jackson era masón, pero bueno, esta cifra de 6 millones, ¿a causa de qué? ¿De dónde la sacan? ¿Documentos? No hay nada que discutir, tiene que incluirla en las... Al final Jackson accede. Pero ahí te das cuenta, evidentemente, que se trata otra vez de una decisión religiosa, mítico-religiosa, y de una cifra mítico-religiosa que quieren imponer al planeta. Él me decía,
porque hay dos cosas que no cita en su libro. Yo le pregunté, quiero saber dos cosas, sencillamente. Si usted cree en la autoría de los protocolos de Sion, él dedica un capítulo de este libro a demostrar que los protocolos de Sion son auténticos. Se basa mucho en Alexander Solzhenitsyn, que como sabéis ha escrito un libro que se llama 200 años de relación entre el pueblo ruso y los judíos, donde también demuestra que los protocolos de Sion serían auténticos. Y la otra cosa que le pregunté es, ¿usted cree en el holocausto? Y me dijo, mire señor Varela, el holocausto no es ni más ni menos el arma que tienen los judíos para convencer al resto del planeta que se trata de un pueblo sagrado. Me lo explicó todo de alguna manera, ¿no? Además de estos libros, hemos traído libros como ese pequeño Ética Revolucionaria que alguien me ha pedido que la autografiara. No es más que un manual de comportamiento para la juventud, un manual que de hecho no escribí yo inicialmente, lo escribió el camarada José María, un joven que estaba en CEDAV en el año 73-74, que había escrito en fichas pequeños pensamientos para la sección juvenil, y que luego desenterramos con el camarada Mota un día y lo decidimos imprimir. Había quedado en el olvido y luego un día lo recuperé, añadimos un 75% más de capítulos y de frases y lo publicamos con cuadros que han de hablar por sí mismos. Es decir, siguiendo el pensamiento chino de que una imagen vale más que 1000 palabras, y un hermoso cuadro como esta escultura del Jardín Botánico o un cuadro romántico o un cuadro de Rockwell puede explicarnos mejor el ideal que defendemos de familia, de naturaleza, de ecología, de amor ideal que miles de palabras. Por eso era necesario un pequeño manual como este. Hemos traído los libros del Padre Ángel, que de hecho el Padre Ángel García de la Ojeda es el fundador de esta editorial, que murió hace un par de años. Él era un sacerdote salesiano de la montaña del Tibidabo, que editaba libros sobre la Guerra Civil Española, era un nacional católico, y un buen día apareció por la Librería Europa pidiéndonos ayuda para publicar sus libros. Entonces decidimos ayudarle y él luego nos ayudó cediéndonos la editorial para publicar los libros, ¿no? Hoy en día en España tenemos el frente muy amplio realmente. Solo en Barcelona, con el grupo de camaradas y colaboradores que tenemos, pues llevamos la Librería Europa, que es una librería que se abre diariamente, con lo que ello supone de guardias y de servicio, ¿no? Pues hay un grupo de camaradas allí que cada mañana y cada tarde tienen que abrirla al público. Pero por otra parte es una gran ventana al exterior de esa masonería blanca que somos todos nosotros, que nos permite captar constantemente gente joven, estudiantes, profesores o simples interesados que saben de la Librería Europa y entran a adquirir libros, y a través de ahí luego hay que mantener un ciclo de conferencias que es muchísimo trabajo. Cada sábado conferencias de formación en las que traemos a personalidades como David Duke o Honsick o Shamir o Jacob del mundo entero para ofrecer a la gente una formación integral. Eso también es un esfuerzo y un trabajo. Hace falta gente que lo financie, gente que lo organice, gente que barra las sillas, que limpie, que haga todas estas cosas. Hace falta una editorial para tener algún día, dentro de unos años, una biblioteca con 100 títulos, con todo aquello que sea necesario dar a conocer al mundo, con todo aquello que sea necesario leer y que otros lean. Es necesario hacer páginas web en Internet, una web para la editorial, una web para la librería, una web para la organización política, una web para la juventud. Cuando todo eso esté acabado, y es trabajo para muchos años, hay que edificar un albergue juvenil, como he dicho antes, que tendríais que hacerlo aquí también, para tener una escuela de formación para la juventud, simplemente un seminario, donde podamos llevar a gente como el joven camarada Pablo, que está por aquí, que apareció ayer en la Feria del Libro por vez primera, gracias a los contactos con la Librería Europa, y no os conocía a vosotros, y él ahora está aquí. Quiere decir que la información y el contacto y el trabajo da sus frutos. Es necesario hacer campamentos, salidas de alta montaña, porque hoy en día, afortunadamente, entre comillas, no tenemos un frente de combate ni tenemos una guerra mundial, pero es en la guerra, en la lucha, en el combate, donde realmente forjas a los buenos camaradas. Yo me he dado cuenta que aquellos camaradas de juventud, cuando teníamos 17 y 18 años, que ahora son fieles y que permanecen en la línea con 40 años, son aquellos que han hecho conmigo ascensiones a los Pirineos, a los Andes, a cimas de 4 y 4.800 metros, donde uno comparte el sufrimiento, el hambre, el frío, el ideal, la belleza, ese dormir bajo las estrellas, los cielos estrellados, esos peligros de los glaciares y de las nieves, pero donde uno se encuentra realmente más cerca de la divinidad y de la creación, a 4.000 metros por encima de 400 millones de europeos, lejos del materialismo repugnante que nos domina y que nos rodea en la gran ciudad, ¿no? Entonces realmente creo que es importante que llevéis a cabo estas marchas, estas excursiones, estas ascensiones de alta montaña, porque no hay combate militar realmente, y son estos los camaradas que dentro de 10, 15, 20 años tendréis todavía a vuestro lado, porque son aquellos con los que habéis compartido parte de vuestra forma de ser.
Decía Mocha y Marín, que era el lugarteniente de Codreanu, en un libro magnífico que también hemos traído que se llama El hombre nuevo, que de nada sirve hacer nuevos sistemas políticos o nuevos partidos políticos o nuevos estados si no cambiamos el hombre. Hemos de hacer un hombre nuevo, ¿no? Entonces, mientras tengamos un hombre que dice, no, en el futuro estado ya haremos un estado ideal donde haremos esto y lo otro, bueno, pero tú estás haciendo algo. Yo conozco camaradas en España, camaradas nacionalsocialistas y fieles desde hace muchísimos años, que han tenido niños y los niños están en la discoteca fumando. Entonces, para mí esto es algo incomprensible, porque ¿cómo puedes hablar de haremos en el Estado una nueva juventud, pero en tu propia familia no puedes hacerlo? Es decir, ¿cómo puedes formar una juventud, una Hitlerjugend en el futuro cuando en tu familia, bien porque te has dedicado demasiado al trabajo, porque has estado todo el día viendo la televisión, bien porque estabas preocupado por el dinero, no has dedicado lo más sagrado que puedes dedicar a las personas, que es tiempo? Las esposas, las novias, los hijos solo quieren una cosa de vosotros, que es tiempo. Si tú dedicas tiempo a tus hijos, salen bien. Hay camaradas en España que han dedicado mucho tiempo a los hijos y ahora tenemos nuevos camaradas de sus familias. Hay unas premisas fundamentales. Primero, hay que tirar la televisión por la ventana. Tenéis el enemigo en casa, además lo conectáis voluntariamente y os está vomitando basura en casa constantemente. Tirar la televisión por la ventana, eso es condición sine qua non. Y después, si podéis, la sustituís por un piano, de forma que vuestro hijo ya crece entre la literatura, la lectura, la música clásica, escucha sinfonías, y si uno va creciendo con 10, con 12 años, solo escucha música hermosa y música bella, a la fuerza tiene un enriquecimiento de espíritu. Hay una etapa crítica que son los 15 y 16 años, en los que el chico, como sabéis, quiere autoafirmar su personalidad y por norma está en contra del padre. ¿Qué han hecho muchos camaradas alemanes? Una cosa que yo he visto en Alemania y es una cosa muy importante, y es crear campamentos, crear bailes, crear festividades de bailes populares o de canciones, de gente joven, donde los envías, donde cada uno de los padres, las familias envían a estos chicos y los padres no aparecen para nada por allí. Entonces los chicos y las chicas se conocen, los camaradas se conocen entre ellos a esa edad, entonces se dan cuenta que no están solos, que el carca del padre no es el pesado que le estaba todo el día hablando de una ideología pasada, sino que ve gente joven que comparte ese ideal. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, crear actividades culturales, artísticas y juveniles que permitan a los hijos de los camaradas compartir el ideal sin necesidad de que esté siempre el padre presente. Pero los padres en casa tienen la obligación de formar a los hijos. Yo hablaba con estos camaradas cuyos hijos han sido un fracaso. ¿Por qué han sido un fracaso? Me dijo, yo es que no quería obligarles, no quería forzarles, porque claro, pensaba, si les obligo demasiado hacia lo nuestro, me van a salir al revés. Digo, mira, si tú intentas educar a tus hijos, te puede salir mal, pero si lo intentas igual sale bien, pero si no lo intentas te salen mal seguro. Porque claro, antes a los chavales los educaba el cura en la iglesia los domingos en la misa y los educaba el padre en casa. Hoy en día lo educa la discoteca, lo educa la televisión, los compañeros, el colegio, el sistema educativo del sistema, que es totalmente destructivo, y el padre además no tiene tiempo de estar en casa. Y cuando llega a casa enchufa la televisión vomita basura. Entonces, la única posibilidad de que los padres puedan educar a los hijos es realmente desconectar totalmente del sistema e invertir mucho tiempo con ellos. Y creo que es muy importante porque ahora ya los camaradas de vuestra edad tienen hijos, en España los tienen también, y estamos recolectando un poco los frutos. Tenemos chicos jóvenes de 14 y 15 años a los que no lavamos el cerebro, evidentemente, simplemente les ofrecemos el mundo del sistema, el mundo democrático o el mundo ideal nuestro hecho una realidad. Es un tema muy importante. Hay que volver a la austeridad en la educación de la gente joven y en vuestra propia vida. Decía Baltasar Gracián, que era una persona genial, que tendríais que leer, el oráculo manual, decía, poca cama, poco plato y mucha suela de zapato. Es una frase muy sencilla, pero poca cama, poco plato y mucha suela de zapato. Es decir, el mundo actual, el mundo occidental se come muchísimo, se come demasiado. Yo soy vegetariano, aquí no viene a cuento el tema, por amor a los animales. Con 17 años decidí que me gustaban mucho los perros, los ciervos y los animales en el bosque, y aunque estaban muy sabrosos en el plato, si me los comía no iban a estar en el bosque. Entonces decidí dejar de comer animales, impulsado además por Wagner, Schopenhauer y el héroe de la Segunda Guerra Mundial, que también lo fueron. Pero realmente, a pesar de serlo, como demasiado. Yo hago muchísima alta montaña y muchísimo ciclismo, muchísimas travesías de larga distancia y tal, y me doy cuenta, voy con camaradas que son caníbales, entre comillas, como llamo yo, y les doy mucha caña, como decimos en España, es decir, que les paso por la izquierda. Quiere decir que si vosotros renunciáis, aparte de aquello que coméis,
al margen de la cuestión económica, probablemente os ahorraréis un par de pesos. Primero, vais a despertar esas fuerzas del espíritu que tenéis abotargadas, adormiladas y que tienen grandes capacidades. Decía Einstein que el cerebro humano solo utiliza un 10 o un 15% de sus capacidades. Entonces, es una pena que nosotros precisamente que las necesitamos las tengamos abotargadas. Entonces hay que volver a esa frase de Gracián, de poca cama, poco plato y mucha suela de zapato, volver a despertar el espíritu. Pero del mismo modo, algunos de vosotros afortunadamente hacen deporte y va al gimnasio para estar fuerte. Yo no soy partidario del bodybuilding, aquello que hacen concursos de musculitos, se engrasan de aceite, es una mariconada entre otras cosas. Pero en cualquier caso, sí que soy partidario de que el cuerpo humano es el templo que nos ha dado Dios para habitar. Y ese cuerpo humano que nos ha dado para una temporada es un regalo, es como un coche en el que conducimos. Si lo maltratamos, no le ponemos aceite y no lo engrasamos, se va a estropear pronto. Entonces no podremos cumplir nuestra misión. Si tú le dices a tu cuerpo, caballero, mañana vamos a hacer una travesía de 300 kilómetros, bueno, en España hacemos el Camino de Santiago, que como sabéis va por todo el norte de España, 1100 kilómetros hasta Santiago de Compostela, caminando, son 30 días. Si yo mañana le digo a mi cuerpo, caballero, mañana nos vamos a Santiago de Compostela, mi cuerpo me va a decir, pero está usted loco, yo me quedo con lo bien que se está en la cama comiendo. Probablemente el primer día, después de 30 kilómetros, tenga ampollas en los pies, tenga llagas, estaré renegando del ideal religioso, cultural y político. Eso solo es posible si previamente lo has entrenado, si has hecho una caminata los domingos, si de vez en cuando te vas con los camaradas a pasear con el campo y haces 30 kilómetros, si un día que tengas vacaciones no hace falta que hagas 1000 kilómetros, pero haces 100, y poco a poco te vas entrenando. Y al final tú eres el dueño de tu cuerpo. Tú, el que hay dentro de este cuerpo, dice, caballero, yo soy el dueño, soy el mando, y te digo, ahora nos vamos a caminar. Y el cuerpo obedece. Pero solo si lo entrenas a obedecer, te va a obedecer. Entonces es muy importante tener en cuenta esto de que el alma, que está hablando aquí de Pedro Varela, el alma de todos vosotros está dentro de un cuerpo donde los médicos no han encontrado, por muchas operaciones que hagan, dónde estamos. Encuentran el hígado, el riñón, el corazón, los intestinos, pero no te encuentran dentro. Pero todos nosotros sabemos, sin que nos lo expliquen los materialistas o los idealistas, que estamos. Yo estoy hablando y estoy aquí dentro y os estoy explicando. Entonces, ese alma es la dueña del cuerpo. Pero ese cuerpo es también un regalo de la naturaleza y del Creador que, por tanto, hemos de domar y hemos de tener con las riendas tensas. Solo si el cuerpo se mantiene podremos llegar a viejos escribiendo libros, pintando, comunicando. Yo estoy convencido que todos los presentes podéis llegar a los 80, a los 90 años. De alguna forma, el ideal nacionalsocialista tiene una gran ventaja y es que es muy longevo. Cuando pensáis en el almirante Dönitz, que murió con 93 años, o Leni Riefenstahl con 102 años, y el año anterior se había ido en helicóptero a África, se estrelló con el helicóptero y siguió filmando películas, aprendió a bucear con 70 años, falsificando la documentación, porque no está permitido bucear más allá de los 50. Cuando pensáis en todos los camaradas, León de Grel mismo, que murió en el año 94, que era, según los esquemas de jubilación, un anciano, y sin embargo tenía un carisma y una fuerza de comunicación, seguía escribiendo, hablando, dando mítines. Hablábamos ayer precisamente de este problema de los neonazis y los alte Kameraden, ¿no? Es decir, a Chris Christoffersen, un camarada que se vino exiliado a España, le preguntaron una vez, bueno, pero usted también es un neonazi. ¿Cómo que neonazi? Yo he sido nazi toda mi vida. Entonces, realmente él no diferenciaba entre los alte y los nuevos camaradas, porque mientras los jóvenes camaradas ya estaban militando, ya estaban luchando por el ideal, de Grel también estaba militando con nosotros. Según este compartimento estanco, de Grel, como luchó en la Guerra Mundial y combatió en el Frente del Este, es un hombre de la época, y nosotros somos los neonazis, pero no es cierto. Decía un místico cristiano que para Dios no hay pasado ni hay futuro, todo es presente para Él. Del mismo modo, para nosotros los camaradas son camaradas, no son ni antiguos ni son modernos. Para mí es tan camarada Pripke, que está cumpliendo su misión en un frente que se llama la prisión en Roma, como el camarada Pablo, que está en Buenos Aires conectando por vez primera con nosotros. Bueno, yo os he explicado un poquito aquello que nos mueve a nosotros en España, que me mueve a mí a luchar, pero creo que antes de acabar habríamos de hacer un recordatorio y una petición, y es acordaros de todos aquellos camaradas que están cumpliendo en prisión con su misión. En este momento la represión en Europa es brutal. Acabo de leer un email del camarada Zundel, que como sabéis está preso en Mannheim, en Alemania, probablemente por muchos años. Él decía hoy que probablemente estará 10 años mientras el juicio tiene lugar o no. No es el único. Jürgen Graf, el suizo, camarada revisionista, está exiliado en Moscú. David Duke está también exiliado en Moscú. El doctor Alexander Jacob está también en Rusia.
el camarada Gastón Amaudruz, con 84 años y un ataque de apoplejía, lo acaban de meter en prisión, a pesar de que todas las leyes europeas prohíben encerrar a nadie con más de 70 años. Ya puede ser el más grave de los criminales, por una cuestión de mera humanidad. Solo con nosotros no hay perdón y no hay conmiseración, nos han encerrado a todos. Creo que es importante que, si podéis, les escribáis una postal, les animéis, porque yo me di cuenta cuando estuve encerrado en Austria, que no tanto por mí, ¿no?, porque uno ya tiene sus formas de superar estos achaques del destino, sino por la influencia que estas postales y estas cartas tienen con respecto a los jueces y a la policía. Era una prisión, como os ha explicado Lincolnau, en Steyr, en Oberösterreich, donde era un antiguo monasterio con unas paredes así inmensas de 1,5 metros. Todo lo que había allí eran criminales, violadores, en fin, la crème de la crème de Austria. Y yo recibí como 650 postales del mundo entero, gente que no había visto en mi vida, de todos los diversos países. El policía cartero venía una vez a la semana y repartía un par de postales o 3. Cuando llegaba a mi celda, traía 20 o 30 postales o 40 postales. Y al final decían: señor Varela, ¿usted qué se piensa? ¿Que estamos aquí para trabajar para usted? Digo, no es mi problema, es el suyo, ¿no? Entonces, al final, realmente, mi celda en la prisión se convirtió en una cancillería, ¿no? Porque al final conseguí que me diesen una máquina de escribir, con un poco de truco conseguí que me la diesen eléctrica, con lo cual yo hacía circulares, me pasaba la tarde imprimiendo circulares con aquella máquina de escribir, hasta que los presos golpeaban en la pared: calle de una vez con la máquina de escribir, ¿no? Y realmente yo en mi vida había leído tantos libros como cuando estuve en la celda, había hecho tanta propaganda, tanta publicidad y había podido escribir tantas postales. Esas postales además eran censuradas, tanto las de ida como las de vuelta, por el juez que me tenía que condenar, y esto, quieras que no, pues hizo una buena impresión en el juez. Entonces, esta solidaridad, esta camaradería, esta comunidad sagrada de camaradas que he insistido tanto que hemos de mantener, hay que mantenerla también con los que están presos. Yo tengo la dirección de Zundel en prisión aquí, luego la voy a dejar en un papel y os regaría. Yo hoy acabo de enviar otra postal, hemos enviado varias ya, con las firmas de muchísimos camaradas, que escogierais la dirección, que cada uno de vosotros escribiera una postal a Zundel, a la prisión de Mannheim, no solo porque es un camarada que se lo merece, le vais a animar muchísimo cuando vea que también en Argentina se acuerdan de él, sino que de una forma u otra vais a influenciar muchísimo en la policía, que en la celda, cuando le lleve las postales, dirá: este hombre, ¿quién es? Que le escriben desde Argentina 600 personas, y cuando el juez tenga que condenarle tendrá en cuenta también, como ocurrió en mi caso, esto. Hay una última cosa, y ya no me alargo más, y es el problema de la fe. Esto es un tema que de Grell insistía mucho en sus discursos. Hay que tener fe. Si no se tiene fe, no hay nada que hacer. Las cosas hay que hacerlas con entusiasmo y hay que tener fe en el más allá. Los camaradas en España bromean mucho y dicen: Pedro, a ti te protege el Führer desde el Valhalla, porque estaban todos convencidos que nada más aterrizar en Buenos Aires nos iban a quemar al Estado, lo iban a secuestrar, iba a acabar en prisión. Y digo, bueno, pues si tienes fe, eso no ocurre. Entonces realmente hay que tener fe en los camaradas, pero también fe en el más allá. Hay una fuerza superior contra la fuerza de las leyes divinas o las leyes de la naturaleza. El falsificador de la cultura no tiene nada que hacer. Con su dinero, con su oro, con su prensa, con su New York Times, ¿qué puede hacer contra las leyes divinas? Absolutamente nada. ¿Qué pueden hacer contra las leyes de la naturaleza? Absolutamente nada. Por lo tanto, la victoria es nuestra, ahora, mañana y siempre. Muchas gracias a todos.